Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor Dios. Gracias por estas benditas palabras, Señor Dios. Padre, no soy yo, eres tú, Espíritu Santo de Dios. Señor, así como los que van a escuchar, yo también necesito, Señor, recibir de ti, Padre Celestial. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Abra nuestros ojos del entendimiento, Señor. Que esta palabra, Señor, germine en nuestro corazón y podamos dar fruto, Señor, al 100%, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos se pueden sentar. Esto es una palabra que en estos tiempos sabemos que estamos en Navidad y que a veces el enemigo nos bombardea en nuestra mente de que no tenemos familia, la familia de nosotros está lejos. Pero aquí Pablo nos recuerda. Pablo le estaba hablando a los filipenses que se regocijaran en el Señor. Y cuando nosotros vemos a Pablo no estaba en un resort. Pablo no estaba de gloria, él estaba preso. Y le estaba consolando a los filipenses de que se regocijaran. Amén. Cuando nosotros dejamos que el enemigo nos congoje, nos robe la fe, nosotros le estamos permitiendo a él que nos robe nuestra fe. Y en la palabra, en Isaías 26:3 dice: porque él guardará en completa paz cuyo pensamiento en él persevere. Amén. Nosotros tenemos que perseverar en esta palabra, porque el regocijamiento, para nosotros regocijarnos, no es de la noche a la mañana, no es que yo sonría o yo baile o yo me goce. No, para uno regocijarse hay que regocijarse en la palabra de Dios, porque es la que da vida a nuestro corazón. Porque como estamos hablando, Pablo conocía la Escritura, por eso él sabía que le estaba diciendo a los filipenses que se regocijaran. ¿Por qué? Porque si vemos que las cartas de Pablo habla mucho de Isaías. Y cuando yo le estoy hablando de Isaías 26:3, él sabía que había que estar pensando en esta palabra. Porque esta palabra, cuando nosotros la estamos pensando, esta palabra nos va a traer paz. Cuando nosotros estamos hablando de esta palabra nos da alegría. La alegría no viene de la familia o de lo que nosotros tengamos. La paz la da es la palabra de Dios. El regocijamiento viene de la palabra de Dios y de la oración también. Cuando nosotros nos llenamos de esta palabra y oramos al Padre, como dice aquí que por nada estemos afanosos. El afán es una hierba mala que nos roba a nosotros nuestra paz. Cuando estamos pensando de que qué será el día de mañana, de que no tengo nada que comer, de que tengo un hijo enfermo. Entonces ese afán nos roba a nosotros la alegría, el gozo. Pero cuando nosotros estamos pensando en esta palabra, cuando nosotros nos llenamos de esta palabra, nosotros no dejamos que el enemigo nos robe la fe. Porque en 2 Corintios 10:4 dice, déjame buscarlo. Segunda de Corintios 10:4 dice:
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros sabemos que el enemigo nos ataca en nuestras mentes, cada uno tiene alguna cosa que el enemigo sabe, alguna debilidad de nosotros, pero cuando nosotros traemos esa debilidad a Cristo, nosotros decimos: diga el débil, fuerte soy. Entonces nosotros nos fortalecemos, pero no es que nosotros le estemos, no son palabras nuestras, es la palabra de Dios que la que da vida, es la palabra. Por eso yo siempre digo, no es lo que yo saque de mi boca, es lo que yo estudie de la palabra de Dios, es lo que yo interprete, es lo que yo conozca de la palabra de Dios. Para nosotros regocijarnos tenemos que estudiar esta palabra. Cuando vienen los pensamientos del enemigo, nosotros tenemos que llevar todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo, como dice aquí. Tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, como dice en Filipenses 6:10, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la Perdón, no, así no dice. Ya les voy a decir. Filipenses 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes, contra las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos que revestirnos de las armaduras de Dios. Y para podernos y aquí mismo habla de cómo tenemos que revestirnos. Aquí nos habla específicamente. En el 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando nosotros tomamos la fe, pero ¿cómo nosotros fortalecemos nuestra fe? Como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces, la fe no es algo de que yo creo, no. Si yo no me como este rollo, yo no voy a tener fe. Yo no voy a resistir, yo no voy a estar firme contra las acechanzas del diablo. Yo no voy a atacar lo que el diablo me está metiendo en la mente. Porque si yo no leo esta palabra, yo soy un endeble y yo me dejo guiar por lo que dice el enemigo. Tenemos que regocijarnos, tenemos que meternos en esta palabra para podernos regocijar verdaderamente, no de fachada. Que sea un regocijo, una alegría y un gozo de corazón. Porque a veces podemos estar bailando, podemos gozarnos, pero dentro de nuestro corazón hay un afán, hay una tristeza. Y Dios no quiere eso, porque Dios lo que ve es tu corazón. No ve la fachada, no ve lo que porque habemos muchos que nos podemos reír, pero dentro de nuestro corazón está destrozado. Que el gozo venga desde adentro. Pero para llenar nuestro corazón tenemos que llenarnos de esta palabra. Como dice aquí también. Y sobre todo, toma el escudo de la fe con el que puede. Y dice: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el enemigo conoce esta palabra y te va a atacar y te va a querer confundir por esta misma palabra también. Pero si nosotros no conocemos esta palabra, ¿cómo nosotros vamos a atacar al enemigo? ¿Cómo nosotros nos vamos a regocijar? A veces el enemigo nos viene a traer, como estaba hablando, el afán, la falta de perdón. Yo he luchado con la falta de perdón. En mi vida el enemigo me ha atacado mucho en mi mente, pero le doy gloria a Dios porque ha colocado el querer como el hacer en mi vida. ¿Para qué? Para que estudie esta palabra, para no dejarme derrotar por el enemigo, para no dejarme, porque si fuera por el enemigo, yo estuviera fuera aquí de la iglesia. Pero es esta palabra es la que me ha sostenido a mí, me ha sustentado. Esta palabra es la que me tiene aquí todavía vivo, la que me tiene a mí parado. No soy yo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que me ha sustentado. Y le doy la gloria a Dios, no soy yo. Como se lo digo, porque Dios colocó el querer como el hacer en mi vida para que yo estudiara la palabra, para que yo la interpretara, para que yo la buscara, la viviera, para yo estar aquí.
Por eso yo le digo, mis hermanos, métanse en la palabra de Dios. No deje que el diablo los destruya su mente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Entonces, a veces nosotros nos dejamos llevar por el pasado también. El pasado viene arrastrando y el enemigo nos ataca por ahí. ¿Para qué? Para que nosotros no nos regocijemos en Cristo Jesús. Pero, ¿qué dice primera de Juan 1:9? Confesad vuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero cuando nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo nosotros vamos a atacar las acechanzas del diablo? Esas fortalezas que el enemigo nos mete. ¿Para qué? Para concojarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos fe. ¿Para qué? Para que nosotros no leamos la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros no oremos. Es como lo que estábamos leyendo aquí. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, usted le está diciendo: Señor, yo sé que no tengo comida, pero no hay justo desamparado. Usted le está diciendo: Señor, no importa, tú eres mi proveedor. Cuando venga el enemigo a atacarte por el pasado, ya Dios echó mis pecados a la profunda de la mar. Y ahí yo me voy a regocijar. Porque no soy yo, es Cristo. Como dice en Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio, de todo principado y potestad. Él es tu cabeza. La plenitud está en Cristo Jesús. Cristo es el que nos llena. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y para nosotros ir a Jesús tenemos que leer esta palabra, tenemos que estudiarla, porque si no, entonces ¿cómo nosotros vamos a decir que Cristo es el camino? Porque la palabra dice que esta palabra es lumbrera a nuestros pies y lámpara a nuestro camino. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caminar en este mundo caído si no leemos la palabra? Si esta misma palabra es la que nos da luz a nosotros para nosotros caminar. No dejemos, mis hermanos, que el enemigo nos ataque, que el enemigo nos congoje, que el enemigo nos robe la felicidad y el gozo que es en Cristo Jesús. Ya Cristo compró, ya Cristo nos compró, ya Cristo pagó el precio. Si el enemigo viene a atacarte, lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si lo viene a hacer, hágalo 100,000, 10,000 veces, pero no se deje. Esta palabra es poderosa. Esta palabra no retorna vacía. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder atacar las acechanzas del diablo y podernos regocijar. Y es como le digo otra vez, el regocijamiento no viene de que porque yo sonríe, viene de nuestro corazón. Cuando nosotros somos agradecidos a Dios de dónde nos sacó, nosotros nos vamos a regocijar. Y cuando vemos el pasado de nosotros y vemos el presente de lo que Dios ha hecho, nosotros, no hay diablo que nos quite a nosotros el gozo. No hay diablo que nos quite el gozo. Tenemos que ser como Pablo. Pablo lo apedrearon, estaba en la cárcel y él se regocijaba porque él conoció a Cristo y él conocía la palabra, sabía quién era Cristo, quién fue el que lo rescató, quién fue el que lo libertó. A ti y a mí no nos rescató y no nos libró una persona. Fue Cristo Jesús que dio su sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre tiene poder y tiene un precio valioso que nadie, ni el dinero de este mundo lo puede pagar. Entonces no nos dejemos
acongojar, no nos dejemos atacar del enemigo en nuestra mente. Regocijémonos en estos tiempos. En estos tiempos a veces el enemigo nos tira de que porque nuestra familia está lejos. Un diciembre no es la Navidad. La Navidad es Cristo. La Navidad no es solamente un diciembre. Nuestra familia puede estar lejos, pero tenemos Cristo en nuestro corazón y es la mayor virtud y la mayor, que es lo que nos completa. Cristo es que nos completa. Nosotros no nos completa, nuestra familia no nos completa. Sí nos vamos a entristecer, sí nos vamos a entristecer, pero no deje que eso te robe en realidad la esencia que es Cristo Jesús. Amén. Y le digo todo esto, mis hermanos, porque yo sé que el enemigo es ágil, astuto, pero él es ágil y astuto es con las personas que no leen esta palabra, porque él los envuelve fácilmente. Porque vemos que a Cristo también lo quiso envolver en el desierto, pero Cristo conocía la palabra y por medio de esta palabra fue que él atacó, él contrarrestó. Entonces, mis hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos, que el enemigo está atacando muy fuertemente. Y no está atacando nuestra mente. La batalla más fuerte es nuestra mente. Tenemos que leer esta palabra para poder tener fe y